Hola a todos, bienvenidos al webinar de esta tarde, donde tenemos unos invitados de lujo. Es un placer para mí, soy Tony Roldán, recibiros desde SADC-Pol y tengo conmigo a Rocío Martínez Sampere, que es directora de la Fundación Felipe González y os va a presentar y a explicar de qué va este proyecto que estamos lanzando hoy. Muy bien, muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes también a todos ustedes. Como estamos en familia, yo empezaré con una confesión, y es que es verdad que con la edad me he vuelto como más templada, menos exagerada, pero sigo creyendo que no es exagerado afirmar, en cambio, que estamos viviendo tiempos muy ansiosos, ¿verdad? Ansiosos porque son tiempos muy acelerados, tiempos donde la única variable fija es la incertidumbre, tiempos un tanto confusos respecto a nuestros conceptos de identidad, como el ejercicio del poder, a qué es exactamente el progreso, y creemos que lo importante ante esta ansiedad de los tiempos es no resignarnos, ¿no? No resignarnos, al menos todos aquellos que compartimos, que somos más de los que parece, un sueño de civilidad, discrepancias mediante, ideologías mediantes, ¿no? Y, por tanto, todos aquellos que compartimos esto, que yo creo que somos además la mayoría, hemos decidido articular desde la Fundación Felipe González y desde SADC-Pol, lo digo bien, Tony, SADC-Pol, un espacio de reflexión, de comprensión, de discusión, no para intentar darle solución a todo, eso es imposible. Yo creo que casi huimos de las balas de plata, no creemos que existan, pero sí para aportar un poquito de luz, alguna propuesta, afinar algunas de las que existen, o si no, para motivarnos, digamos, en esta búsqueda permanente de soluciones, ¿no? Y eso es lo que intenta ser este espacio CABA. Que CABA, no sé si se lo he dicho, es justamente una planta que no les alimenta, pero sí les permite reducir los efectos de la ansiedad. Esperamos, por tanto, que en todas estas reflexiones que compartimos transversalmente con todos ustedes y con toda una serie de ponentes que iremos trayendo mes a mes, pues podamos hacer justamente esto, compartir un espacio de civilidad y de progreso que creemos necesario, con la serenidad que también es imprescindible en estos momentos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rocío, por la presentación y por lanzar este proyecto e idearlo desde el origen. Es un placer para SADC-Pol también ser copartícipes de este proyecto. Hoy tenemos una agenda apasionante y poco rato. La idea es que no dure más de una hora y que podamos escuchar a todo el mundo. Tenemos con nosotros a Ángel Ubide, que es Managing Director en Citadel. Tenemos a Felipe González, que no necesita presentación. Tenemos a José Juan Ruiz, que es presidente del Real Instituto Elcano. Tenemos a Rocío, que ya la acabáis de ver, y a Juan Moscoso, que es director de Asuntos Globales. La idea es que se nos escuche a todos y poder debatir de manera abierta y tranquila con esos efectos relajantes que tiene el grupo CABA o que pretende tener. Dejadme que plantee un poquito los temas principales de este primer debate. La idea es hablar de Bidenomics, de la propuesta que Janet Yellen y el presidente Biden ahora ya lleva 7 o 8 meses en el gobierno de los Estados Unidos están planteando, que supone un cambio, probablemente la política más ambiciosa en términos económicos desde los años 80 y que tiene de fondo también una reflexión que va un poco más allá de la propia política económica americana, que es una reflexión entre macroeconomistas sobre el rol que tiene que tener la política fiscal en un entorno de liquidity trap, le llaman los americanos, de tipos de interés cero, donde hay muy poco margen para bajar los tipos y, por tanto, la política fiscal tiene que asumir más rol, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Biden, de momento solo ha aprobado uno de los 3 paquetes, que es el American Rescue Plan, que tiene 1.9 billones de dólares. Tiene un segundo paquete, que es el American Jobs Plan, que tiene 2.3 billones de dólares. Veremos si es capaz de aprobarlo. Y tiene el American Families Plan, que es que tiene 1.8 billones de dólares. Las reacciones al programa han sido muy variadas a las propuestas. Tienes una parte de macroeconomistas como Summers, como Blanchard, que han sido un poco críticos y que han planteado algunos riesgos de posibilidad de sobrecalentamiento de la economía
norteamericana. Es cierto que la economía norteamericana estaba cerca del pleno empleo justo antes de la pandemia y que ahora vuelve a estarlo y que eso es un planteamiento muy, muy agresivo. Pero por otro lado tienes muchos economistas que te dicen, oye, aquí en Estados Unidos había un gap enorme de financiación y lo que están haciendo, y de inversión pública, y lo que están haciendo esos programas es simplemente tratar de cubrir ese gap, ¿no? Y algunas de las propuestas en programas sociales, por ejemplo, son programas que tenemos en Europa desde hace décadas, como la cobertura parental para las bajas parentales o como el childcare, ¿no? El cuidado de la cobertura para guarderías o para escuelas infantiles, la cobertura básica, creo que son los 2 primeros años, Ángel nos lo contará en más detalle, para la universidad o para algunas universidades, inversiones en infraestructuras que llevaban años pidiéndose, ¿no? No sé cuántos miles de puentes tenían que reparar. Y bueno, realmente posiblemente era necesario un programa más ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que Ángel nos contara un poquito más, que sabe mucho más que yo, sobre todo lo que está haciendo Biden, también sobre las implicaciones que tiene este debate macroeconómico de fondo y después que comentemos quizás también las implicaciones o cómo eso puede reverberar o qué lecciones podemos aprender desde Europa de ese plan. Así que, Ángel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Buenas tardes a todos. Y es realmente un placer estar en un grupo como este. Yo creo que esto es una maravilla. Para empezar, y tengo que decirlo, lo que voy a contar aquí son opiniones personales y no tienen nada que ver con la empresa con la que trabajo. Voy a organizar un poco la intervención en tres bloques porque yo creo que es importante contar el punto de partida y el por qué Joe Biden está haciendo lo que está haciendo. Entonces voy a contar un poco el punto de partida, cuáles son los principios que este punto de partida nos llevan para el diseño de los paquetes y luego un poco contar los paquetes y cuáles son los posibles riesgos. Entonces, ¿por qué está haciendo Biden lo que está haciendo? Biden está haciendo lo que está haciendo porque tenemos un punto de partida económico que es muy distinto de lo que teníamos en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y hay 3 puntos fundamentales. El primero, y sé que esto va a sonar un poco provocador si quieres, es el resultado del éxito del consenso de Washington, ¿no? O sea, hubo toda una serie de reformas, de propuestas, de mejoras de productividad, de organización de las economías, de mejorar el diseño de las políticas fiscales, monetarias, de abrir las balanzas de pagos y demás. Todo eso ya se ha conseguido. O sea, lo que era, digamos, la parte complicada de todo ese proceso ya está. Y entonces ahora hay que empezar a ir a otros temas que van más allá de lo que es generar solamente más crecimiento. O sea, ya estamos en la frontera de posibilidades y ahora ya se puede empezar a pensar más en la calidad del crecimiento, además de en la cantidad del crecimiento, ¿no? Y por eso uno de los principios de lo que está haciendo Biden pues son los temas de distribución de la renta, de igualdad, del crecimiento inclusivo, y se está empezando también, obviamente por otra serie de razones, pero también porque se puede a todo lo que es la gestión del cambio climático. El segundo punto que hace este punto de partida distinto es la caída secular de los tipos de interés. O sea, esto es una cuestión estructural, se debe a la demografía, se debe a otra serie de temas, pero también es el resultado del éxito de estas reformas del consenso de Washington. Es decir, se han reducido las primas de riesgo. Si comparamos los tipos de interés de ahora con los que había en los años 90, pues no hay ni comparación. Pero esto tiene un elemento muy importante, que es que las políticas de austeridad expansiva realmente ya no funcionan, ¿no? Porque hay muy poco que reducir en las primas de riesgo. Y entonces ahora ya se puede empezar a plantear pues una actividad desde el punto de vista fiscal mucho más activa, donde el beneficio que se puede extraer ya no es solamente de las reducciones, digamos, de las ineficiencias, sino empezar a ir a actuaciones donde se va de una manera mucho más proactiva a mejorar la situación de los ciudadanos. Y luego el tercer punto de partida, que es distinto, pues es un poco, pues como le llamo yo, la edad adulta de China y del resto de las economías emergentes, ¿no? O sea, hay que estar es un contexto ahora, es muy distinto al de los años 90. Yo entonces trabajaba en el Fondo Monetario y realmente los mercados emergentes eran emergentes, teníamos programas con todo el mundo. Yo participé en el rescate de Corea, por ejemplo. Ahora estamos en una situación en la cual pues las 25 o 30 economías del mundo más importantes
pues son adultas. Pero son adultas también en el sentido de que también son competidoras. Y por eso, entonces, estamos en una situación en la cual la resiliencia se ha convertido en un elemento fundamental. Resiliencia desde el punto de vista de que cada economía tiene que fortalecer su cadena productiva, su estructura industrial en casa para poder ser más fuerte en el resto del mundo. Entonces, con estos tres principios, lo que Bidenomics está intentando hacer es reequilibrar un poco este paquete entre eficiencia y resiliencia. Es un poco, como lo titulé hace unos meses en un artículo en El País, el retorno del Estado protector, ¿no? El volver un poco a tener un Estado que ya no solamente garantice la libre circulación de todos los bienes y servicios, sino que además se reequilibre un poco en torno hacia la resiliencia. Entonces, aquí hay tres aspectos importantes. Uno, como hemos dicho, es que hay mucho más espacio fiscal y esto es un hecho. O sea, hay que reconocerlo. O sea, la caída de los tipos de interés da muchísimo más margen de maniobra para hacer una política fiscal bien diseñada. Algo que Biden está haciendo que es muy interesante es un énfasis muy fuerte en el mercado de trabajo. Hay un detalle, por ejemplo, del Council of Economic Advisors, el grupo de asesores económicos de la Casa Blanca, son casi todos expertos en economía laboral. Es algo muy distinto de la composición de estos grupos en administraciones anteriores, ¿no? Y luego el énfasis en las ayudas monetarias directas, algo que ha tenido el paquete este que mencionaba Tony de los 1.9 billones de dólares, es los cheques y la distribución de liquidez, la distribución de dinero, digamos, de manera no condicionada. O sea, hay un cambio aquí con las estructuras de los paquetes de los años 90, que de nuevo yo creo que vuelve un poco a lo que mencionaba antes del éxito, digamos, del consenso de Washington, en que ahora ya hay que preocuparse menos desde el punto de vista de la estructura de incentivos y es ya más importante conseguir que el dinero llegue a todas partes, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen un sistema de protección de desempleo pues que es menos robusta de la que tenemos en Europa y, por tanto, uno de los principios que se han adoptado es que si se mandan cheques a todas las familias, pues te aseguras de que la gente que no tiene acceso a la protección por desempleo, pues también tiene acceso a la liquidez. Y luego el retorno a la política industrial que mencionaba antes, con un concepto muy interesante, algo que mencionó, creo que era un artículo del New York Times hace poco, sobre cómo trabaja Biden, es la introducción de la micro en la macro. Entonces, cuando los grupos de asesores van con propuestas al presidente, el presidente siempre les pregunta, todo esto está muy bien, pero ¿esto cómo afecta a los trabajadores en Pensilvania? O sea, es un tema en el que se está empezando ya a llegar a este reequilibrio entre, nos hemos pasado 2 o 3 décadas donde lo importante era fomentar el multilateralismo y la globalización, y por supuesto que eso era absolutamente correcto, pero ahora ya estamos llegando a un punto en el que ahora quizás donde más trabajo hay que hacer es en la parte del crecimiento inclusivo, de asegurarse de que los trabajadores y las familias pues al final tienen para llegar a fin de mes. Y esto es importante también desde el punto de vista de la geopolítica, porque uno de los conceptos que Biden también está poniendo encima de la mesa, y volviendo al tema de la entrada de China, es que para ser fuerte en el mundo tienes que ser fuerte en casa. Entonces, el tema de la resiliencia es algo que se ha convertido en un componente fundamental de la política de Joe Biden. Entonces, los paquetes que se han diseñado, como mencionaba Tony, el paquete este de 1.9 billones que ya se ha legislado y que ya está empezando a circular en la economía y que tiene un componente bastante interesante, no solamente de ayuda de liquidez, sino también de reducción de la pobreza infantil. Hay un cheque que se distribuye a todas las familias en la parte baja de la distribución de la renta y que tienen hijos y que va a suponer, es básicamente una especie de renta mínima para familias pobres con hijos, que es muy interesante. Y luego están los 2 paquetes de infraestructuras, uno de infraestructura física, que será financiado con impuestos de sociedades, financiado en parte por lo menos, y otro de infraestructura de capital humano, lo que le llaman infraestructura social. Esto ha sido también una innovación, si queremos, en el discurso político de Biden, que la idea es que se financie en parte con impuestos sobre la renta y con impuestos sobre el capital. Y esto último también lo quiero resaltar. O sea, por primera vez en muchos años se está hablando de subidas de impuestos como algo natural, por decirlo. Una parte de la financiación será deuda, porque hay más espacio fiscal,
pero otra parte de la financiación pueden ser impuestos y es algo que se tiene que debatir de una manera abierta. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta? Por supuesto, está la crítica de Larry Summers y otros de si esto es demasiado, generará inflación. En mi opinión, la respuesta es que es muy poco probable, porque al fin y al cabo son paquetes limitados en el tiempo y bueno, pues aunque aumente un poco la inflación en vista de todos estos años que hemos tenido de inflación por debajo del objetivo, pues tampoco pasa nada. Y sobre todo es muy importante, ayuda a evitar lo que nosotros los economistas llamamos la histeresis. Es decir, si se alcanza el pleno empleo antes, pues mejor. Porque al fin y al cabo el principal riesgo que tienen las economías hoy en día es el desempleo de largo plazo y el que los trabajadores abandonen la fuerza laboral. El otro riesgo que yo lo veo un poco más importante, si quieres, es el tema del proteccionismo, ¿no? O sea, en este proceso de reequilibrar entre la resiliencia y la eficiencia y este tema del retorno del Estado protector, se puede llegar a un punto en el cual volvamos demasiado hacia una nacionalización de la producción. Por ejemplo, el programa Made in America, que es una de las propuestas que tiene Biden, de que muchas de este programa de infraestructura se haga con inputs, con productos fabricados en Estados Unidos, o, por ejemplo, los aranceles que siguen estando en vigor. Es algo que posiblemente desaparezca con el tiempo, pero por ahora todavía están allí. Entonces, para resumir, es básicamente adaptar la política económica a la situación actual, y la situación actual es muy distinta de la que teníamos en los años 90 y al principio del año 2000, sobre todo por la gran caída de los tipos de interés. Entonces, tenemos más espacio fiscal y resulta lógico que se pueda utilizar la política fiscal de una manera más activa. En eso están y yo creo, en mi opinión personal, que están yendo por el buen camino. Muy bien, muchas gracias, Ángel, muy interesante. Una parte de lo que has dicho me ha parecido muy interesante en respecto a la dimensión política, eso que decías de qué efecto va a tener esto en los trabajadores de Pensilvania, ¿no? Cree que el presidente le decían. La dimensión política de todo esto es muy relevante porque tampoco estamos en un contexto de la misma manera que en macroeconomía y en el mundo monetario no estamos en el mismo mundo, tampoco estamos en el mismo mundo político, ¿no? Y si algo sabemos los economistas es que las políticas de sobrecalentamiento o las políticas fiscales agresivas probablemente van a beneficiar sobre todo a las clases más vulnerables, ¿no? Y aquí esto va paralelo a otra tendencia que no solo se ha observado en Estados Unidos, sino en muchos otros países en los últimos tiempos, que va asociada al auge de lo que hemos llamado populismo y a la pérdida o erosión del voto en los partidos socialdemócratas de la clase trabajadora. Lo hemos visto en el Red Wall en el Reino Unido, donde gana Boris Johnson en muchos de los feudos tradicionales laboristas. Lo hemos visto también entre, en la clase blanca, en los trabajadores blancos con pocos estudios en Estados Unidos. Ha sido un fuerte apoyo de Trump. Estamos viendo en Francia, con transferencias fuertes hacia Le Pen. Pues quería preguntarle al presidente Felipe, primero, ¿qué lecciones podemos aprender de Europa de todo esto que está haciendo Biden? En mi opinión, te merece el programa de Biden también. Y por otra parte, la dimensión política, ¿no? ¿Es esta la respuesta socialdemócrata a la ansiedad y al auge del populismo en los últimos años? Bueno, verá, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Ángel en términos generales, y sí, parece el redescubrimiento de aquello que nosotros llamábamos hace tantos años economía social de mercado, que parecía un invento europeo. Y además Biden, que es un tipo de mi quinta, que diríamos en España, o de mi generación, pues se le ocurre nada más y nada menos que mirar el efecto en la gente concreta. No se conforma con un buen cuadro macro o que no se conforma con una teorización general, sino que dice, ¿y esto cómo va a afectar a las personas concretas? Lo que ha dicho de la renta mínima, que en Estados Unidos sería muy difícil de plantear, es exactamente la misma expresión que yo he usado en algunos debates, ¿no? Si a las familias con ingresos menores a $140.000, por decir algo, ¿no? Que creo que es la cifra, estás pagándole directamente por hijo y para los hijos, estás pagando lo que sea, $100.000 para educación, para formación,
para salud o para lo que sea, está estableciendo una renta mínima sin decirlo. Es decir, sin decirlo. Sin hacer demagogia. Pero bueno, a mí me parece que lo que está ocurriendo con Biden me reconcilia con que yo no pierda la esperanza con la edad que tengo, porque digo la esperanza y la rebeldía intelectual, porque la verdad es que entiendo muy bien a la gente de mi generación que ha decidido, si puede hacerlo, si se lo puede permitir, resignarse y esperar tranquilo y leer, disfrutar de otras cosas más tranquilas. Yo no lo puedo hacer y querría complementar con pocas palabras el análisis que ha hecho Ángel Uribe, porque verás, uno de los grandes problemas que tenemos, y en eso consiste la política consiste en crear un espacio compartido de convivencia, la política para los demócratas, de convivencia libre y con un grado de cohesión que sea sostenible en el tiempo. Eso es un proyecto político. Y el redescubrir a Biden es curioso porque ha puesto otra vez en valor un liderazgo democrático, vale decir, un liderazgo que se fundamente en el respeto a las instituciones, el valor del Estado de Derecho, el valor del pluralismo democrático. Por eso no importa que se recorten algunas de sus ambiciones, porque tenga al final que pactar y rebajar, aunque ha hecho cosas extraordinariamente hábiles para que haya una capacidad de resistencia un poco menor de la esperable cuando la confrontación sea puramente ideologizada. Por tanto, si tienes que construir un edificio de la convivencia en una democracia representativa, que es, digamos, nuestra idea de vivir en libertad y en paz, Biden dice, esta base de la convivencia significa respeto institucional, naturalmente, respeto al pluralismo, naturalmente la capacidad de acción del gobierno federal, que es el único que puede cohesionar al conjunto del país, por tanto tiene una reserva que no puede tener cada estado particular por sus limitaciones de equilibrios presupuestarios, etcétera. Cómo lo utilice o no puede ser criticable, puede ser o no exagerado, pero Biden ha empezado por reconstruir el edificio de la convivencia, esto es decir, ejercer un liderazgo democrático, además sin Twitter para colmo, ya es la realidad, recomponer un edificio de democracia representativa, un liderazgo democrático, en fin, frente a un caudillismo populista, que es lo contrario del liderazgo democrático y que es lo que más está de moda. Pero si algo tenemos que defender en esa parte del mundo que todavía vive en libertad con garantías de Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, etcétera, es cómo está retrocediendo el valor del Estado democrático, cómo está retrocediendo el valor de nuestra concepción de la democracia. Por tanto, homenaje a Biden de mi quinta y por haber hecho ver que eso tiene importancia. Importancia respecto de posiciones que me da igual. Cuando hablo de caudillismo populista, no me estoy refiriendo a posiciones de izquierda o de derecha. Estoy refiriéndome a simplificadores de situaciones complejas que siempre buscan a un culpable para que puedan justificar sus fracasos, que se dan en todos los frentes. Por tanto, esta es la mayor aportación. Yo presenté el informe, eso le explica mejor que una intervención más detallada, el informe sobre el futuro de Europa que me encargó el Consejo Europeo después de aquel Tratado de Lisboa, etcétera, justamente en el momento en que empezaba la crisis 2008-2009, y lo presenté en la primavera 2010. Del grupo que formábamos, la mayoría creía que esa crisis, en lo que respecta a Europa o respectaba a Europa, era una crisis pasajera, que si metíamos en un informe de medio y largo plazo algunas consideraciones sobre la necesidad de hacer política anticíclica, recuerden, hablo de marzo de 2010, nos íbamos a equivocar, porque el que leyera el informe cuando estuviéramos en esta década, 2020-2021, creería que todo eso pasó y que se superó rápidamente. Bueno, el informe fundamentalmente, en respecto de la crisis, lo que criticaba
es que Europa hubiera reaccionado procíclicamente a una crisis tan grave como la que sufrimos entonces. Mientras que Estados Unidos, con otro tipo de políticas, pero había hecho una respuesta anticíclica inmediata. Y su salida de aquella crisis fue mucho más rápida, mucho más eficiente y, por tanto, el coste, desde el punto de vista del sufrimiento humano y social, fue mucho menor. Bueno, eso es lo que apuntaba aquel informe, que era muy breve y que todo el mundo, pues naturalmente, metió en el cajón de las cosas que hay que olvidar. De nadie se molestó, como casi todos esos esfuerzos que se hacen que conducen a la melancolía. Bueno, hay una diferencia sustancial entre la reacción procíclica europea, que agravó muchísimo la crisis, que nos provocó después efectos mucho mayores, y la reacción actual de la Unión Europea. Por tanto, la reacción de Biden me parece más, perdonen porque no es ni siquiera un corte comercial, que diría Lagos, más socialdemócrata para el siglo XXI, no hablo de las utopías regresivas, para el siglo XXI que la respuesta europea, aunque esta vez es anticíclica y con una cierta potencia, por primera vez hay un endeudamiento común, etc. Bueno, sin duda se ha dado un paso adelante extraordinario, pero comparado con el esfuerzo que está haciendo Biden, es un esfuerzo pequeño o relativamente pequeño por la magnitud del desafío que tenemos por delante, aunque el de Biden quede reducido al 70% de lo que ambiciona, que ya me parecería un enorme éxito en los 3 paquetes, si al final son 70% de lo que ambiciona, aunque algunos cualitativamente pueden influir más que otros, ya me parecería suficiente. Pero claro, es que el esfuerzo comparado con los 500 millones o 400 y pico millones de europeos es un esfuerzo mucho mayor. Ahora bien, yo les digo que ha abierto el espacio en la Unión Europea y con algunos elementos de corrección que se parece más a esa política mirando a las personas a la que he hecho referencia cuando Biden pregunta ¿y esto qué efecto va a tener en medio de esos trabajadores que se sienten marginados de la globalización sin gobernanza, etcétera? Me parece una pregunta fundamental, la hemos discutido ya algunas veces dentro de nuestro grupo de inquietos y seguiremos discutiéndola sin duda alguna. Por lo tanto, si funciona en la Unión Europea, si la gente se atiende país a país a encontrar los proyectos que sean capaces de generar empleo, en España ese es el drama de los dramas, una juventud que estamos perdiendo, 25 años hace de salir del gobierno, los que tenían 10 años entonces, hoy obviamente tienen 35 y esas 2 generaciones han pasado por las 2 crisis y están perdiendo la esperanza. No solo las oportunidades, la esperanza. La actitud vital de la esperanza está desapareciendo y naturalmente hay que mirarlos para resolver ese enorme drama. Pero si tenemos éxito, ahora va a haber un rebote natural de la economía sin reformas. En la orientación de las reformas, la Unión Europea se verá, comillas, obligada a aumentar el esfuerzo porque está teniendo efecto. Si nos equivocamos y las políticas de reforma o la distribución de los fondos de reconstrucción son relativamente arbitrarias o clientelares o poco eficientes desde el punto de vista del resultado, pues probablemente habrá un repliegue en la parte que se llama austera, en el norte, sobre todo después de la salida de Merkel, que por fin se comprometió con una Alemania europea, no con una Europa alemana. En eso sí recogió esta vez la herencia de Helmut Kohl. Si nos equivocamos, empezarán a volverse un poco más de color de hormiga las expectativas, porque empezarán a revisar, y tienen la obligación de hacerlo, cómo se está empleando el dinero que se transfiere y el dinero que se da en crédito, todo se termina pagando, pero naturalmente hay diferencias por el impacto de la crisis en los distintos. Por tanto, yo diría, hombre, respecto de lo que viví e informé en la crisis de 2008, presentada en marzo de 2010, el informe oral ante el Consejo y en mayo a todo el público, respecto de lo que vivimos entonces, lo que ha hecho ahora Europa es fantástico. Respecto de la propuesta de Biden, no es que se quede corto, que es una evidencia, no hay más que comparar
cifras, ¿no? Además de que es un poco corto, pero tengo la esperanza de que si tiene éxito, eso puede continuar y ampliarse, es que la orientación de Biden me convence más. Y creo que está creando dos circuitos económicos. Es difícil definirlo así, porque ahí hay demasiadas cabezas económicas. Uno de una economía que no está, que es lo que van a llamar proteccionismo, expuesta a la necesidad de competir y sí a la necesidad de mantener un grado de cohesión social suficiente, y otra parte de la economía que va a depender de la enorme inversión en infraestructura, sobre todo en infraestructura de capital humano, para seguir compitiendo en esta economía globalizada, pero cuyo elemento de interdependencia se está redefiniendo de tal manera que la competitividad a la que apuesta también Biden claramente en su programa no se refiere a la persona que presta servicios en un negocio local o en una pequeña industria local, que esa es distinta a mi juicio y merece más resiliencia por cohesión que resiliencia por imaginaciones raras. Por tanto, estoy bastante de acuerdo con lo que hace Biden. ¿Y va a producir inflación? Es posible que alguna inflación se produzca durante algún tiempo. Y siempre diré de manera heterodoxa, durante unos cuantos años un poco de inflación en Estados Unidos les va a ayudar, teniendo la máquina de hacer dólares, a licuar un poco la deuda que se está acumulando. La hará menos importante en términos de PIB, pero es un efecto que también hay que estudiar. En general, estoy completamente de acuerdo con esta especie de pequeña revolución democrática de Joe Biden. Muchas gracias, presidente. Quizás voy a recoger un par de comentarios más, Ángel, y después te devolveré la palabra y así te escuchamos más comentarios. Quizás a José Juan, a Juan y a Rocío, me interesa mucho un trasfondo de toda esta crisis que como consecuencia de la pandemia se ha hablado mucho de cuál debe ser el nuevo rol del Estado, cuál debe ser el rol del Estado en la economía. Hay argumentos económicos de peso para pensar, ahora lo decía Felipe, sobre algunos fallos de mercado que probablemente hay que hacer más esfuerzos para corregir, ¿no? Como la dotación de capital humano, la dotación de infraestructuras que tienen muchos spillovers en la economía y que generan, pues pueden ayudarte a saltar a un nivel más alto de productividad. Hemos hablado de esto de inversiones en educación infantil, la desigualdad que puede tener costes muy grandes también, no solo, digamos, en términos de equidad, sino también en términos económicos, o la insuficiente dotación, por ejemplo, en el ámbito sanitario, o ¿no? los problemas de coordinación que hemos tenido durante la pandemia, etcétera. Bueno, si queréis comentar un poco sobre estas cuestiones o sobre cualquiera de las anteriores, encantado de escucharos. Quizás, José Juan, puedes empezar. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias por la invitación. Yo ya sabía que hablar después del presidente de Hale y de ti iba a ser complicado, así que me hice un pequeñito esquema. Creo que uno de los temas más importantes que no se habéis tocado, pero que creo que es realmente clave en la situación, es que las propuestas de Biden, en lugar de ser un listado de temas queridos por los partidos demócratas, se han envuelto de una forma como un cambio de paradigma en la política económica, algo comparable a Roosevelt, algo comparable al Morning in America de Reagan. Y creo que esto tiene mucha importancia porque en realidad, independientemente de los detalles, el mensaje que está detrás de Biden es un mensaje de reivindicar el optimismo y la confianza en que el país puede cambiar, por complicadas que sean las situaciones y los problemas, puede salir de él. Y esta idea del optimismo y de la confianza en el país me parece tremendamente importante para después ver los temas que habéis estado sacando. Y creo que la otra pregunta importante es la que habéis planteado, es ¿por qué hace esto Biden? Los argentinos dicen que cuando te quemas con leche ves una vaca y lloras. Yo creo que los americanos lo que han visto es cada vez que te ves a Trump lloras.
Aquí el gran tema es cómo consigues evitar que vuelva a ocurrirte, que ese voto del blanco medio no educado y golpeado por la globalización se mueve hacia comportamientos que son contrarios a la esencia democrática del país. Creo que ese es el punto central que está transmitiendo, independientemente de cómo se instrumentalice. Y esto es muy importante porque el mensaje económico está ligado a temas como el America is Back, el reciente reframe que ha hecho Biden de la rivalidad con China. Esto es la democracia versus el autoritarismo. Y esto creo que tiene un impacto sobre Europa realmente espectacular, porque cuando uno lo genera ese debate en términos globales, lo que necesita son aliados. Y para los aliados es evidente que Europa está en la lista de aliados y que algo podemos aprender y que algo nos vamos a beneficiar de los spillovers macro, seguro que el plan de Biden nos va a dar medio punto de crecimiento a Europa. El spillover ideológico, estamos cambiando el pie, como decía Ángel, en muchos de los temas, o como el presidente decía, en muchos de los temas, y estamos creando ese optimismo al que Rocío, antes de tomar el cava, decía del momento socialdemócrata, el momento de la esperanza socialdemócrata. Es verdad, o sea, por primera vez no estás detrás de la pelota, sino que estás poniendo propuestas en las que puedes recuperar un poco el protagonismo. El tema, sin entrar en más detalles técnicos, creo que Ángel lo ha explicado muy bien, creo que el tema fundamental es cuando uno habla no de cantidad y de calidad, sino de la calidad, y pone el énfasis en la calidad y pone al Estado como uno de los garantes de ese proceso de calidad, es si esto realmente le va a llegar al hombre blanco no educado al tipo de Pensilvania. Porque el modelo de economía en la que uno aspira a tener es un modelo de economía dinámico, competitivo, que hace la transición ecológica, que se basa en tecnología, en empleos muy buenos. Y este es un mundo que con lo que Biden ha puesto sobre la mesa no llega. Por eso creo que es tan importante la reflexión que ha hecho el presidente González al final. En realidad, aquí lo que estamos es cómo conciliar dos cosas que son un poquito contradictorias. Por un lado, una economía competitiva que genere los recursos y que genere esos buenos empleos y genere esas buenas oportunidades de seguir empujando la prosperidad del país, pero por otro lado, una economía que va a ser más protegida y cuyo objetivo fundamental es crear masivamente empleo que pueda ocupar a todos los que salieron golpeados o se han salido golpeados del proceso de globalización y lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Y este es un tema central, porque para hacer esto no basta que Biden ponga encima de la mesa los programas, no basta con decir soy el Estado protector. Lo que necesitamos a nivel internacional para que esto no se convierta en un neopobrismo, es decir, convirtamos el crecimiento de la economía mundial en un juego de suma cero, es poder definir reglas e instituciones y una gobernanza global. Si no, vamos a caer absolutamente en un juego de suma cero de reacciones a lo que cada uno de los países esté haciendo. Yo creo que este es el tema realmente central. Queremos hacer alianzas, pero si realmente queremos tener una parte de nuestra economía en la que invirtamos en solidaridad, en capacidad, hay que tener esa parte que paga por ese proceso, no solo en términos económicos, como dice Ángel, sino en términos de innovación, capacidad de asumir riesgos, capacidad de admitir que la convivencia y la democracia es el mejor sistema. Este es un tema que a mí me parece central y que nos lleva directamente a cómo definimos esas reglas para que esto sea compatible. Porque esto, igual que el socialismo en un único país no se podía hacer, la Bideconomics en un solo país tampoco es sostenible. Necesitas tener unos acuerdos internacionales que apoyen esta dualización, este doble track de la economía, porque si no nos vamos a tirar los trastos a la cabeza con bastante facilidad. Y únicamente quería acabar con un tema que a mí me parece muy importante. Yo creo que Biden lo que ha hecho es demostrar que Estados Unidos puede intentar hacer el catching up en políticas sociales o en políticas de inversión con Europa. Ahora lo que nos falta es demostrar que los europeos podemos hacer el catching up con las políticas de innovación, de inversión
y de generación de riqueza de Estados Unidos. Esa sería la combinación genial. Y la combinación genial probablemente exige un Estado protector, como dice Ángel, que no caiga en el neopobrismo, pero también exige una confianza en el mercado. La transición, y Felipe González lo recordará muy bien, el lema era con el mercado hasta donde se pueda y con el Estado cuando sea necesario y desde donde sea necesario. Yo creo que esta idea de poder convivir lo público y lo público que no sea solo el Estado, sino lo público es la sociedad, la economía, el sector privado, creo que es importantísimo recuperarlo para que, si no, las contradicciones no nos conviertan esto en un juego negativo. Muchas gracias, José Juan, desde la T4. Aquí estamos. Voy a quitar el micrófono para que no digas los anuncios. No, estupendo. Rocío, Juan, quizás Rocío, ¿es esta la respuesta, la de Biden, la respuesta socialdemócrata a esta última crisis, o cuál debe ser? Sí, no, a ver, lo acaba de decir José Juan y por tanto no voy a insistir, ¿no? Pero yo sí que creo que lo más relevante que está haciendo el presidente Biden es justamente este cambio de paradigma que vosotros le llamáis Estado protector. A mí me gusta más llamarle Estado activo porque tiene que ver con la sensación de que el Estado no solo proteja y por tanto provoque resiliencia, sino que se involucre también en cambiar las condiciones económicas de muchas industrias que operan en el mercado. Y ahí esa es la dificultad más grande, ¿no? Que si queréis en términos más clásicos le llamaríamos industrial policy, ¿no? Cómo la puede hacer y cómo eso puede llegar a tener delivery efectivo para los ciudadanos, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me preocupa y me gustaría, Ángel, que nos pudieras explicar un poco más sobre eso, como ahora mismo te decía José Juan. Y luego el segundo riesgo que habéis comentado más de pasada, ¿no? Pero si seguramente tomamos distancia, es verdad, digamos que se rompe el consenso que empieza con Reagan en el 82 y por eso yo le llamo el nuevo momento socialdemócrata, pero también es verdad que tenemos un mundo muy distinto, ¿no? Y ahí China yo creo que es un factor de cambio estructural de una magnitud suficientemente relevante como para que pueda llegar a desestabilizar muchos estos de los planes, porque también hemos aprendido en este mundo que no vivimos solos, ¿no? Entonces, digamos, la efectividad de lo que podríamos llamar política industrial, pero en sentido más amplio, ¿no? Y el factor China son dos cosas que me gustaría que comentaras. La tercera tiene que ver más con Europa, y lo decía antes el presidente, es decir, Europa llegó tarde y mal a la crisis del 2008. Aquí no ha llegado tarde ni mal, pero igual ha llegado poco. Y me preocupa también, por tanto, los efectos políticos que puede tener el plan europeo, porque en el caso del plan europeo, que tiene mucha menos transferencia directa, el delivery, y por tanto lo que pueden ver los ciudadanos que eso revierte en ellos es mucho menor que en el caso de Estados Unidos y me preocupan, por tanto, sus consecuencias políticas, ¿no? Porque yo creo que está bastante claro que hoy la pregunta no es si el Estado debe de intervenir, la pregunta relevante es cómo tiene que hacerlo, ¿no? Eso no es casi una pregunta para nadie hoy en día, pero también es verdad que en el caso de Europa, si esto no acaba revirtiendo, no te digo al súper corto plazo, pero a un medio plazo razonable en las condiciones de vida de los ciudadanos, será un momento socialdemócrata, digamos, de titular, pero desde luego no de apoyo popular, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa parte de Europa y cómo se puede revertir no solo en la parte que decía José Juan de innovación y tal, que en eso ya llevamos muchos años atrasados, pero del mismo paquete de estímulo, ¿no? Que sigue siendo demasiado rígido en este sentido. Gracias, Rocío. Juan, ¿quieres complementar con alguna cosa? Sí, brevemente. A ver, yo creo que la principal comparación entre el Bidenomics, el paquete Biden y el europeo, es lo que aporta Biden respecto a Europa. A ver, ambos han sido la reacción al COVID y ambos tienen esa discusión que hemos realizado muchas veces sobre su parte contracíclica, el europeo va a llegar tarde para muchas cosas, y la parte estructural, ese debate. Pero es que los americanos, Biden, tienen otra reacción, tienen otro evento causal, que es la reacción a Trump, que lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Ángel, lo hemos dicho todos. Y esa reacción a Trump es la que provoca ese momento socialdemócrata, sobre todo porque el catch-up, como decía José Juan, es más evidente en lo social. Pero claro,
lo hemos discutido en Inquietos, como decía el presidente algún día. Hemos visto cómo en Europa, por ejemplo, en los procesos electorales de estos últimos meses, las encuestas previas, los cualitativos, los europeos como los americanos, prestan cada vez más valor a elementos como el Estado protector, el Estado activo, que decía Rocío, la necesidad de primar el interés general sobre el particular, el valor de las políticas públicas como instrumentos para mejorar la igualdad y las oportunidades frente al individualismo, pero, sin embargo, esos valores no se han visto traducidos en mejora del voto para los partidos progresistas. Hemos visto las elecciones en el Reino Unido, hemos visto Francia y vimos también lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Esto es evidente que en Estados Unidos van por delante en este sentido y que, como ya hemos dicho, se ha dicho varias veces, pues Biden quiere recuperar ese voto y recuperar esa vinculación entre esa pérdida de votos hacia opciones populistas, la reacción a Trump que decíamos antes, hacia vinculándola con políticas de ese nuevo momento de Roosevelt, un momento que tiene muchos más elementos y de los que en Europa tenemos que tomar nota, no solamente en materia fiscal, sino, por ejemplo, materia tecnológica e industrial. Biden ha creado un ministro de tecnología, ha insertado la tecnología y la digitalización en la estrategia de seguridad nacional. El Made in America tiene un componente importante como es el Chips for America. Quiero decir, que ahí Europa, también lo decía el presidente, tiene mucho que aprender y eso también es momento socialdemócrata, que ellos nos llevan a la delantera, porque al final, sin innovación, sin inversión, será difícil mantener los niveles de productividad que garantizan nuestro estado de bienestar. De modo que tenemos mucho que aprender ambos sentidos y en Europa vamos por detrás en cuanto a la reacción política, digamos, de socialdemócrata. Nada más. Gracias, Juan. Vamos a intentar, nos quedan 15 minutos, como hemos empezado un poco tarde, vamos a extender un poquito porque me gustaría escuchar la respuesta tanto de Ángel como de Felipe. Voy a sintetizar muy rápidamente algunas de las cosas que habéis dicho, y seguramente me dejo cosas, pero un tema que ha salido y que creo que es muy relevante es la respuesta europea, es decir, el plan europeo tal como está diseñado con la financiación masiva que va a llegar sobre todo a los países del sur, en particular España e Italia, va a provocar ese cambio al que se refería José Juan, en el que no solo tienes Estado protector, sino también tienes un impulso a las políticas de innovación y un impulso reformista ambicioso o suficientemente ambicioso para impulsar la productividad, etcétera. Creo que me encantaría escuchar qué opinas, Ángel. En segundo lugar, hay algo que no hemos mencionado, y probablemente forma parte del paquete de los riesgos de todo esto, que esto va combinado con un programa que continúa de la administración anterior de Trump, que es de proteccionismo económico, es decir, los aranceles y las tarifas, etcétera, continúan. ¿Qué significa eso? Vamos hacia... Ha habido un debate muy grande, quizás no podemos entrar completamente en el debate sobre la globalización y demás, pero quizás eso también es relevante que lo comentemos. Y después, en tercer lugar, también en el capítulo de los riesgos, por hacer un poco de abogado del diablo, nosotros los economistas cuando estudiábamos nos decían que cuando aumentas la masa monetaria, aumenta en el largo plazo, termina aumentando también el nivel de precios, ¿no? Pero parece que durante mucho tiempo esto ha dejado de ser verdad, ¿no? Quizás puedes abundar un poquito más y profundizar un poquito más en estos temas. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Tony. Y, a ver, quería hacer 3 puntos muy breves porque yo creo que estamos bastante de acuerdo aquí con muchas cosas. El primero, y es una frase que había pensado mencionar al principio que ha mencionado el presidente, que es el concepto de economía social de mercado. O sea, el péndulo fue hasta aquí y estamos volviendo un poco al medio, poniendo un poco más énfasis en social porque toda la parte de mercado ya se había hecho. O se había hecho incluso de una manera, algunos pensarían, excesiva. Entonces, yo lo que creo, o sea, esto no es neopobrismo ni es el decir, no es que haya un trade-off de que tenemos que hacer menos de esto para hacer más de lo otro. Es que el progreso tecnológico y las aperturas de mercados siempre históricamente han llevado a un aumento de la desigualdad. Al fin y al cabo, eso siempre es así, ¿no? Porque acabas teniendo una concentración de riqueza, una concentración de poder en aquellos que están avanzados en la captura de las nuevas tecnologías. Entonces,
a lo que tenemos que llegar es a ese equilibrio, y es lo que creo que ha entendido Biden, y por eso a mí ese ejemplo de cuál es el impacto de esto en el trabajador de Pensilvania es tan importante, que es la combinación de inversión, reformas y protección de los desplazados por estos dos primeros. Y si conseguimos hacer un equilibrio de estas tres cosas, entonces hemos conseguido el santo grial, ¿no? Que yo creo que es hacia donde está yendo la política de Biden. Entonces, si lo trasladamos a Europa, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, que la respuesta es muchísimo mejor de lo que fue la respuesta a la crisis anterior, el ejemplo es el Next Gen. O sea, Next Gen es inversión y reformas. Y además las dos van de la mano. Ahora bien, lo que yo quiero es que además no se deje de un lado la parte de la protección. Y ahí es donde la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento será muy importante para que no nos quedemos solamente con la inversión y las reformas, pero luego nos olvidemos de cuáles son las consecuencias, digamos, para aquellos que no se benefician de manera inmediata de esto, porque es lo que nos da la sostenibilidad política, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que queremos. Podemos poner todos los argumentos económicos encima de la mesa, pero si algo no es sostenible políticamente, al final no va a funcionar. Y luego el tercer punto relacionado, que es el tema de China y la competencia estratégica, yo creo que vuelve un poco a lo mismo. La gestión de China y los mercados emergentes hasta hace 5, 6, 7 años era sobre todo liberalización y apertura y reglas. Y desde un punto de vista político, eso es algo mucho más fácil, digamos, de hacer que la inversión. La inversión supone asignar recursos y aumentar presupuestos y financiarlos. Y yo creo que hemos llegado al momento de nuevo en el que hay que empezar a poner más dinero encima de la mesa. Entonces, ¿nos dará esto inflación? Yo creo que a corto plazo no. No, porque estamos hablando de un proceso de mejora de la oferta. No estamos hablando de malgastar dinero. Volviendo al tema de la calidad. O sea, es el tema de la calidad de la política fiscal y la calidad del crecimiento. Si esto se hace bien, lo que estamos haciendo es ampliar la frontera de posibilidades de producción a nivel global y hacerla más sostenible. Ahora bien, depende de que lo hagamos bien, y yo creo que grupos como estos son fundamentales para, pues por lo menos para evitar cometer errores. Gracias, Ángel. Quizás, presidente, si quieres comentar y ya iremos concluyendo. Estás en silencio. No me lo merezco porque yo no he tocado nada. Ya está. No, puede ser que te lo hayan hecho, en edición. Está bien, ahora ya te vimos perfecto. Ah, sí, bueno, vale. Verás, no quiero insistir ni quitar más tiempo. Veo entrando preguntas por ahí y la verdad es que me gustaría contestar a muchos. Veamos. Hace ya varios años, incluso desde 2012, en el foro de Davos, que no era el foro de la socialdemocracia, ni en su origen ni en su desarrollo, ya plantearon un tema que a mí me daba un poco de vergüenza como socialdemócrata, que lo plantearon desde la otra postura, que es el famoso tema de la sostenibilidad del modelo, pero no la sostenibilidad referida a los elementos que básicamente utilizamos para que un modelo sea sostenible, que ahora se relacionan incluso con el medio ambiente. Bueno, la sostenibilidad de una política que, como dices, cuando hay una revolución tecnológica o lo que sea, cuando hay una transformación de esa naturaleza, es verdad que la riqueza tiende a concentrarse y las desigualdades aumentan. Este es un proceso, pero el elemento básico de la reflexión es que si un modelo muy exitoso desde el punto de vista de la revolución tecnológica es sostenible cuando fractura cada vez más en términos de desigualdad a la sociedad en la que opera. Y la primera limitación sencillamente es que no es sostenible, que eso produce la locura derivada de asaltar el Capitolio, porque se creen al loco de Trump. O no digamos el neopopulismo que dice José Juan, dice, bueno, el neopopulismo es una amenaza bastante evidente, ¿no? Venezuela no la ha arruinado las sanciones de Trump, que como todo lo de Trump han sido además torpes, no. A Venezuela la han arruinado los dictadores, digamos, que la han depredado desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la gestión operativa del país. Por tanto, veamos. Yo creo que lo más interesante de lo que plantea está en la esencia del modelo socialdemócrata. De lo que plantea la propuesta de Biden
que es en lo que tiene que reflexionar Europa a partir de la apuesta positiva, anticíclica, de reacción mucho mejor a lo que ha ocurrido con la crisis del coronavirus. La propuesta de Biden, sobre todo, es una propuesta, digamos, que preserva como un elemento de sostenibilidad y, por tanto, de éxito del sistema, tener en cuenta la situación de las personas. A mí lo que más me preocupa de las políticas que veo que se proponen, que algunos la llaman políticas cargadas de ideología. Bueno, ojalá fueran construcciones ideológicas basadas en análisis de la realidad. No, no. Son ideologías que se utilizan como corazas para decir yo soy de izquierda, yo soy progresista, yo soy no sé cuánto, pero cuando le quitan la coraza al que está haciendo la soflama, te encuentras que es una ideología carente de ideas. El rey está desnudo. Es una pura soflama para confrontar con el otro o descalificar al otro o situarlo. No, vale. Repito, la propuesta, lo que más me interesa es que no va a haber futuro socialdemócrata, lo he discutido algunas veces con mis amigos alemanes, no va a haber futuro socialdemócrata con la utopía regresiva de intentar que el modelo, como intenta hacer López Obrador, vuelva a los años 70 del PRI, para entenderlo. Tampoco va a ser una socialdemocracia como la que proponía Corbyn en el laborismo británico. Es una estupidez pensar cuál es la época en que más éxito tuvimos, los 70. Volvamos a los parámetros de los 70. Tanto, lo que de verdad respeto es la propuesta para el siglo XXI en el que estamos, no la utopía regresiva. Y lo que más me llama la atención, y lo agradezco más, porque en realidad cada vez que hablo de eso me apunto un tanto, es que lo haga un viejo como yo, que no se resigna. Un viejo que no se resigna. Y por tanto, uno que es más joven que los jóvenes que se resignan. ¿Puede cometer fallos en el recorrido? Os aseguro que los va a cometer. Que no hay ningún problema, eso es así. Y que tendrá que pactar y tendrá que corregir el rumbo. Os aseguro que sí, eso será así. Pero no se quedará como una puñetera estatua de sal mirando para atrás, ni será un caudillo populista y demagogo que lleve a la catástrofe al país que dirige o que conduce. ¿Va a competir con China? Sí. Y curiosamente los chinos nunca van a respetar, en el sentido que entendemos nosotros, las reglas de la Organización Mundial de Comercio. No, porque ellos tienen una visión no comunista, como algunos dicen, que también eso es puramente instrumental, tienen una visión confuciana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los chinos? Esto de, bueno, la verdad es que nos vamos a chocar hasta el infinito, espero. Los chinos no se pueden permitir que ningún chino pase hambre, ¿vale? Eso lo van a preservar. Esa es la sostenibilidad de su modelo. Por tanto, están prestando mucha atención a esa parte de la economía interna que no está en competencia satelital o en competencia tecnológica con el resto de la economía. Os aseguro que sí. Y lo hacen con la eficiencia típica de las dictaduras. Yo creo que tienen una debilidad hoy que no tenían antes. Han roto el esquema de la meritocracia con límites temporales sobre la que se basaba el modelo chino de Deng Xiaoping. Por eso Deng Xiaoping ha desaparecido del argumentario del centenario del Partido Comunista y se recupera a Mao. Porque ahora el poder es vitalicio y por tanto no tiene que rendir cuentas. Algunos dirán, los otros tampoco, ni hablar. El que acababa su etapa de poder lo hacían responsable de lo que no había hecho bien y algunas veces de lo que había hecho bien, pero convenía darles una lección y pasarlos un poco por la rama. Por tanto, en algo se parece lo que está haciendo Biden a lo que hacen los chinos o los chinos a lo que hace Biden. Usted preserve la cohesión interna, que no se le vaya el país de las manos. Me dejáis que diga para terminar, nadie en Occidente, nadie se preocupa de contar cuántas huelgas salvajes, pues todas son salvajes, en el escenario chino
hay en China por año. Y yo he hablado algunas veces con ellos en la época en que tenía mucha más facilidad de comunicación que ahora, que me produce un cierto recelo de esa hiperconcentración personal del poder. Yo he hablado muchas veces con ellos y me decían, oye, llevamos contabilizadas este año 89.000 huelgas salvajes. Claro, no aparece en ningún periódico de ninguna parte, pero las huelgas son de una dureza tremenda. Bueno, es evidente que ahora tratan de controlarlo por métodos que no son exactamente la revolución cultural, pero que ahora tecnológicamente tienen efectos bastante parecidos de exclusión, ¿no? Así que estoy con Biden y creo que para Europa va a tener un impacto muy bueno, porque nos va a hacer reflexionar y reflexionar como espacio público compartido, no reflexionar solo país a país, sino como espacio público compartido. Si no, es que no significamos nada. Uno a uno, país a país, no significamos nada. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer lanzar este espacio de debate y de reflexión, que espero que, como decía el presidente, sea también una adaptación innovadora a los problemas de hoy y no a los fantasmas de ayer que tenemos tan a menudo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que también muchas gracias a todos que habéis participado desde YouTube, desde LinkedIn, a las preguntas que tenemos aquí que, por desgracia, no nos da tiempo a cubrir, y esperamos veros pronto. Tendremos otra sesión probablemente en un mes o en un mes y medio, después de agosto, no os preocupéis, para hablar de más temas y escuchar más voces. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, un saludo. Gracias. Adiós. Gracias a todos.